¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda hora de Capital Intereconomía de este jueves 30 de noviembre, un día que en lo geopolítico amanece con novedades en Oriente Medio, donde se ha llegado a un acuerdo esta madrugada para ampliar la tregua entre Israel y Hamás, y que en lo económico viene pendiente de las cifras de inflación que se publican hoy en la eurozona a las 11 de la mañana y también en Estados Unidos, donde se va a conocer a las 2:30 de la tarde el PCE deflactor. Además tenemos hoy dos reuniones importantes, la que va a mantener la OPEP, los países exportadores de petróleo, para decidir si llevan a cabo más recortes en la producción de crudo, y el encuentro que van a mantener aquí en España el gobierno con la patronal y sindicatos para empezar a negociar ya la subida del salario mínimo el año que viene. Un encuentro que llega marcado por el choque entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por la intención de la ministra de Economía de recortar la prestación por desempleo. Desde luego, no compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía, y el Gobierno de España, además, ha suscrito un acuerdo de gobierno en el que claramente formulamos esta reforma de la que les estoy hablando. En definitiva, el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo, lo va a mejorar, lo va a modernizar y va a mejorar el ámbito subjetivo del mismo. Por tanto, las personas trabajadoras hoy pueden estar tranquilas. En los mercados, el IBEX 35 va a cerrar hoy su mejor mes en 3 años, un mes de noviembre en el que la bolsa española ha subido más de un 11,5%, confiando en que los tipos hayan tocado techo y que pronto podamos empezar a ver bajadas del precio del dinero. Barclays ya ha puesto fecha y se atreve a anticipar que el BCE va a llevar a cabo su recorte de tipos en julio del año que viene. Habrá que esperar un poquito más, hasta diciembre, dice la entidad británica, para que lo haga la Reserva Federal. Eso lo ven para diciembre de 2024. De momento, el IBEX 35 abre hoy desde los 10.062 puntos. Ayer consolidaba los 10.000 y subía un 0,6%. Futuros europeos que anticipan hoy una apertura alcista. El del DAX subiendo un 0,12%. El del Eurostoxx 50 moderado ligeramente las ganancias y está subiendo casi un 0,1%. En verde también los futuros americanos, un 0,34% arriba el del Dow Jones y un 0,12% de subida para el futuro del S&P 500. Y en las bolsas asiáticas sí, también mayoría de ganancias, porque a pesar de un mal dato de actividad manufacturera, se ha dado la vuelta a la bolsa de Shanghái, cotiza con subidas del 0,26%, sube también un 0,2% Hong Kong, números verdes al cierre del 0,4% para el Nikkei de Tokio. En el mercado de divisas tenemos esta mañana al euro dólar en 1,0975 unidades, rentabilidades de los bonos en calma, al igual que el VIX de volatilidad, sube un 0,17% el rendimiento del americano a 10 años, está en el 4,27%, por debajo del 3,5%, el español a 10 años, por debajo del 2,5%, el Bund alemán. Y en el mercado de materias primas, cita importante hoy con la PEP, los futuros del crudo que suben medio punto, $83.34 ahora mismo para el barril tipo Brent. En cuanto a referencias, vamos a conocer a lo largo de esta mañana cifras de inflación en Italia y en Francia, datos de crecimiento también en Francia, y ya tenemos sobre la mesa ventas minoristas en Alemania, que crece más de lo previsto en octubre, avance del 1,1%, más del doble, mejor el doble de lo que se esperaba ese dato. Y tras el dato de PIB ayer en Estados Unidos, mejor de lo esperado, sorprendía al alza, vamos a hablar enseguida aquí en Capital Intereconomía de las previsiones de crecimiento de la OCDE, que como titular nos deja que la inflación se modera, pero que el crecimiento se frena. Y un apunte más, porque esta noche nos ha dejado Henry Kissinger, la persona que marcara la política exterior de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, fallecía esta noche a los 100 años de edad. Descanse en paz. 8:04 de la mañana. Vamos con más claves de este jueves. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Noticias de las 8 con Paloma Arnaldos. Comenzamos en Oriente Medio, donde Israel y Hamás han llegado esta madrugada a un acuerdo para ampliar la tregua. Minutos antes de que expirara ese plazo para el alto el fuego, las fuerzas de la defensa israelí han confirmado que la tregua se extenderá un día más. Como parte del acuerdo, Hamás debe liberar al menos a 10 rehenes cada día, mientras que Israel hará lo propio con 30 prisioneros palestinos por cada 10 rehenes. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insiste en que no habrá alto el fuego permanente. Y que no hay manera de parar la guerra tras la liberación de rehenes. Esta es mi política, todo el gabinete la respalda, dice también el gobierno lo apoya, los soldados, el pueblo. Esto es exactamente, asegura Netanyahu, lo que haremos. También de esta madrugada, dato en China, el de la actividad de la industria manufacturera, que cae más de lo esperado en el mes de noviembre. El índice PMI de referencia del sector se situó en noviembre en 49,4 puntos. Es la segunda caída mensual consecutiva. La actividad no manufacturera alcanzaba un nuevo mínimo para el año. Caía 4 décimas hasta 50,2 puntos, lo que indica que la segunda economía más grande del mundo aún no está fuera de peligro y puede requerir un apoyo político más contundente. En Dubái arranca hoy la COP28, la 28ª edición de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Que va a durar hasta el 12 de diciembre y estará centrada en la reiteración y revisión de los acuerdos de París, el fin de los carburantes fósiles y el pico de emisiones mundiales de CO2 establecido para 2025. España tiene un papel destacado en esta cumbre, puesto que llega a la misma ostentando la presidencia del Consejo de la Unión Europea. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se reúne hoy en Nueva York con inversores internacionales. La vicepresidenta ofrecerá por la mañana una declaración a medios y también hoy va a mantener reuniones con inversores internacionales, economistas jefes y analistas financieros para abordar las perspectivas de la economía española. Encuentros que se producen después de que ayer la OCDE rebajara su previsión de crecimiento para España en 2024 hasta el 1,4%, una cifra inferior a la que esperaba el Ejecutivo. El libro beige de la Reserva Federal anticipa aumentos moderados de los precios el año que viene. También apunta que la demanda de mano de obra sigue disminuyendo y que la actividad económica en Estados Unidos se ha ralentizado en las últimas semanas debido a que los consumidores han reducido el gasto. Gustavo Martínez es asesor financiero y profesor universitario. De momento la Reserva Federal está aceptando. Lo que estamos teniendo es un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave a la espera de que no se rompa algo en la economía. Sí que es cierto que la desinflación es un hecho, ¿no?, que se está produciendo y es normal. Si es que estamos dando hipotecas en Estados Unidos al 7,5%, eso no hay precios que lo sostenga. Es una economía claramente en desinflación y veremos si entramos en deflación, ¿no? En algunos países ya estamos en deflación. Pues precisamente esa economía de Estados Unidos que crece, Paloma, más de lo previsto en el tercer trimestre del año. El PIB americano repuntó entre julio y septiembre una décima más de lo esperado, hasta el 3%, muy por encima del 0,5% del segundo trimestre. En términos anualizados, el avance fue del 5,2%, 2 décimas por encima de lo previsto. La aceleración del PIB fue fruto del crecimiento del gasto de los consumidores, la inversión en inventarios privados y un repunte de las exportaciones. La OPEP se reúne hoy rodeada de incertidumbre por la producción de petróleo. Los países exportadores de petróleo y sus aliados mantendrán un encuentro virtual aplazado la semana pasada para estudiar si prolongan a 2024 los recortes de su oferta petrolera que vienen aplicando desde hace meses y que están previstos hasta el 31 de diciembre. Escuchamos a Francisco Blanch, jefe de materias primas de Bank of America. De cara al próximo año, preveemos un aumento significativo de la producción fuera de la OPEP. Estamos teniendo crecimiento en Guyana, Brasil, Canadá y, por supuesto, Estados Unidos. Ha tenido un año fenomenal en términos de crecimiento de la producción, rozando los 1,5 millones de barriles diarios por primera vez en mucho tiempo. Así que Estados Unidos está produciendo petróleo y la OPEP se enfrenta al dilema, a medida que la demanda se ralentiza, de si acomodar parte de ese crecimiento de la demanda o simplemente librar otra batalla por la cuota de mercado. El Euribor va a cerrar hoy el mes de noviembre con su segunda caída en lo que va de año. El índice de referencia en España para calcular las hipotecas termina el mes de noviembre en el entorno del 4% y toca mínimos desde el 15 de junio, algo que aún no se va a traducir en rebajas para los hipotecados, cuyas cuotas se van a encarecer en unos 100 euros mensuales. Las pensiones aumentarán un 3,8% el año que viene. La cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva será de 14.453 euros brutos anual. Es un dato que se ha conocido tras publicarse el IPC de noviembre, que se moderaba 3 décimas, se situaba en el 3,2% por la bajada del precio de los carburantes. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia. La inflación general baja 3 décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional. Por su parte, Alemania también publicaba ayer dato de inflación, cae a su nivel más bajo desde junio del 21 y se ubica en el 3,2% interanual. Y por el lado empresarial, dos protagonistas para este jueves. El primero, Ferrovial, marca nuevos máximos históricos tras vender su participación en el aeropuerto de Heathrow. El operador de infraestructuras anunciaba el martes por la noche la venta de su participación del 25% de Heathrow por 2.368 millones de libras a los fondos Ardian y al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, que compraron un 15 y un 10% respectivamente. Las acciones de Ferrovial subían un 1,87% en la sesión hasta los 31,54 euros, alcanzando esos máximos históricos. Y el segundo, Indra, después de que JP Morgan se haya situado como segundo accionista de la compañía tras la SEPI con un 10,58% del capital. Al aflorar este porcentaje de participación, el banco estadounidense desbanca como segundo accionista de la entidad a la empresa española de ingeniería especializada en defensa Escribano Mechanical and Engineering, que la semana pasada anunciaba la compra del 4,6% del capital de Indra. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. En Banco de Inversión Global sabemos que la mejor manera de aprender es practicando. Por eso te ofrecemos una demo técnica para que sepas de primera mano cómo gestionar tus inversiones. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. Viaja con Aerolíneas Argentinas y Cathay para descubrir Argentina con otra mirada. Más de 24 propuestas diferentes de viajes. Buenos Aires, glaciares milenarios, lagos, la región más austral del mundo, las cataratas de Iguazú, el norte argentino y mucho más. Argentina, maravillas naturales, 11 días desde 2.325 euros. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. El mundo avanza. ¿Y tú? ¿Aún no sabes cómo hacer crecer tu negocio? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Orange lanza un servicio de conectividad pensado para pymes. Conecta Empresas les permitirá utilizar la red dedicada a grandes empresas adaptada en función de sus necesidades. Las pequeñas y medianas empresas, además de trabajadores autónomos, podrán acceder a 100, 500 megas o 1 giga simétricos. Un servicio que también incluye fibra simétrica, IP estática, router de alto rendimiento, además de un equipo de expertos a disposición de todas las empresas para ayudarlas a mejorar su productividad y su competitividad. Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Piensa en un producto de Navidad y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿era una pierna de cordero lechal o un turrón del Corte Inglés? ¿No? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos 2, en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más al 3x2. Es decir, te llevas 3 productos y pagas solo 2. Y de las primeras marcas. Es fantástico, ¿verdad? Pues es que además puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido para Navidad de carnes, pescados y mariscos, charcutería, pastelería o platos preparados y recogerlo el día que les indique recién preparado, sin colas ni esperas. Aprovechate, recuerda, solo en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, también en tienda, en la web y en su app. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pues eso, un 3x2 en miles de productos y servicios que hagan más fáciles las compras de Navidad. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:16 de la mañana, Tertulia Capital en marcha para analizar los principales temas económicos que nos deja el día, económicos y geopolíticos, que también viene el día marcado por la geopolítica. Con Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Enseguida hablamos de crecimiento, de las últimas cifras como la de ayer de Estados Unidos y miramos adelante. Vamos a hablar con la OCDE a ver cómo se presenta el año que viene. Ahora me cuentas esas cifras, ese PIB de Estados Unidos que conocíamos ayer. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo bien, no tan bien como el gobierno, pero bueno, no me puedo quejar. El gobierno que ya ha tenido la primera, con lo del subsidio por desempleo, primer choque, primer encontronazo ya entre 2 ministras, entre 2 vicepresidentas. Luego lo analizamos, hablamos del SMI, hablamos del recorte por la prestación por desempleo. Ismael García Santos, analista geopolítico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Aprovecho que te tengo a ti para preguntarte por esa tregua en Gaza, un día más, 24 horas más de extensión de tregua, pero a pesar de ello Netanyahu dice que aquí van a seguir bombardeando. Y se refería, y lo escuchamos enseguida, Erdogan, de la siguiente manera. Escuchamos primero al presidente de Israel. La semana pasada hicimos un gran negocio al devolver muchas docenas de secuestrados. Escucho preguntas sobre si después de esta etapa de retorno de los secuestrados Israel tendrá una respuesta. Y la respuesta es un sí inequívoco. No hay manera de que no volvamos a luchar hasta el final. Es una política en la que todo el gabinete está detrás. Esto es lo que decía Netanyahu esta madrugada, al que se refería de la siguiente forma al presidente turco Tayyip Erdogan, que felicitaba además ayer a España por pedir un Estado, mostrarse a favor de un Estado palestino. Ya ha escrito su nombre en la historia como el carnicero de Gaza. Esta marca negra está pegada en la frente de todos los que lo apoyaron. Esta mancha de la vergüenza nunca se borrará. Nunca olvidaremos la falta de respuesta de los países occidentales. Intentaremos, por todos los medios, que Israel rinda cuentas ante el derecho internacional. Bueno, ¿qué te parecen todas estas declaraciones, Ismael? Bueno, está bastante claro cómo está el ambiente crispado.
Y bueno, Erdogan dice una cosa que no es cierta, que hay una falta de respuesta. Sí la hay. De hecho, hemos tenido estos días conocimiento de que incluso Estados Unidos apoya la opción esta de los dos estados. Si tuviéramos tiempo de hacer un análisis muy profundo de todo esto, sería la única solución que quedaría. Lo que pasa es que ahora mismo es una solución imposible de hacer, porque en Cisjordania hay que recordar que hay 700.000 colonos israelíes y los palestinos controlan solo territorios inconexos. No tiene ningún sentido. Y en Gaza hay 2 millones de personas, de las cuales ya 1 millón eran refugiados, pero ahora con los bombardeos van a ser los 2 millones íntegros de refugiados, con lo cual tenemos en el mundo occidental un problema muy serio. Es obvio que Israel lo que quiere es acabar con Hamas, que se ha mostrado como una banda absolutamente extremista y terrorista, y esto no va a parar. Esto no va a parar y yo la verdad, sinceramente, no me gusta ser pesimista, pero veo muy complicado la opción. Bien, es verdad que tenemos que tener en cuenta, para todos nuestros oyentes, que el año 2000 Yasser Arafat tuvo en sus manos la opción de poder tener un Estado palestino con Gaza y el 90 y tantos % del territorio de Cisjordania. No lo aceptó por diferentes egoísmos políticos, personalistas y demás, y el resultado que tenemos es una situación que para mi forma de ver es insostenible. Y como vemos con el presidente turco, Turquía no es un país árabe, es un país musulmán, pero no es árabe. Y sin embargo, digamos, esto está haciendo que todo el mundo musulmán se esté amparando en esta situación, pues para mostrar más lo que es una especie de rechazo a lo que es el mundo occidental, que de alguna manera estamos siendo atacados. Yo así lo veo. Bueno, pues esa es la noticia de esta madrugada, esa extensión un día más de la tregua en Gaza. Luego, si queréis, me comentáis algo. Dato de crecimiento muy breve antes de ir con nuestra entrevista, José Ignacio, Antonio. Dato de PIB ayer en Estados Unidos sorprendía. Sigue la economía estadounidense aparentemente volando. 5,2% en tasa interanual, que es más de lo previsto. ¿Alejamos el fantasma de la recesión? De la ralentización, no. Es decir, de hecho, en Europa los crecimientos de los distintos países están siendo prácticamente cero, o un poquito por debajo de cero. En España lo estamos viendo también, se está ralentizando el crecimiento, baja el consumo, las importaciones han bajado bastante, con lo cual en Europa no, en Europa seguimos en una situación estancada. Es decir, quizás no haya recesión, pero desde luego crecimiento no. Yo creo que en Estados Unidos recesión no va a haber. Puede haber una ralentización de la economía, yo creo que sí, cuando termine de trasladar toda la subida de los costes de financiación. Pero es que realmente la economía estadounidense, que es muchísimo más dinámica, está también trasladando algo que también se está produciendo en Europa. Se está produciendo una subida de los costes salariales y laborales también, que está compensando completamente esa subida de los costes de financiación. El consumo en Estados Unidos sigue y se sostiene tremendamente fuerte, y las exportaciones americanas también, a pesar de ese vaivén tan importante que hemos visto en el dólar también, ¿no? Y ese fortalecimiento. Yo creo que en Europa yo no creo que lleguemos tampoco a la recesión, fíjate, sí a un crecimiento lento, y va a estar muy ligado a los costes energéticos, la evolución de la economía europea en su conjunto. Que yo creo que van a ser tremendamente positivos. Yo creo que la batalla interna de la OPEP, que lo vamos a ver en la reunión, esa batalla que tiene Arabia con el resto de los países por sostener el precio y que no comparte gran parte de la OPEP, ni siquiera Rusia, que vende mucho más barato a China cada vez que puede, con lo cual yo creo que Europa se va a salvar muy posiblemente de esa recesión por esa caída de los costes básicamente energéticos. ¿Algo, Ismael, sobre esto? Sí. Evidentemente la economía de Estados Unidos es mucho más dinámica, como has comentado, y además no olvidemos que ellos están haciendo la guerra por su parte para asegurarse. Por ejemplo, hace poco hemos visto la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente de China. Independientemente de los temas geopolíticos, obviamente los temas económicos están detrás y se están soportando. El tema europeo, como comentaba mi contertulio antes, efectivamente es un tema muy sensible. Estamos viendo cómo Alemania y Francia están paradas. No sé, los bancos centrales me estaban hablando de que van a empezar a corregir el tema de los tipos oficiales de interés, pero tampoco tenemos claro el control de la inflación y tenemos absolutamente nada claro. Y un apunte muy interesante, el tema energético con el tema de la OPEP. No podemos olvidar que ahora mismo la economía europea en general está cogida con palillos, es decir, y se está soportando muy bien porque los precios energéticos han bajado. Solo tenemos que meter un poquito de nunca mejor dicho, gas con el tema de la OPEP.
y añadir a una nueva evolución geopolítica negativa para que todo esté tambaleándose. Ahora os pregunto por esto, José Ignacio, no te preocupes. Vamos a ver cómo está la economía europea, vamos a ver cómo está la economía española y cómo va a estar. Lo vamos a hacer con las previsiones de la OCDE, que presentaba ayer, y mejora 1/10 su previsión de crecimiento para nuestro país este año, pero la recorta 5 décimas hasta el 1,4% el año que viene. Aida Caldera es jefa de la división del Departamento de Economía de la OCDE. Aida, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué el año que viene la economía española, no sé si es algo particular o es algo general, se va a comportar peor el año que viene que este? Para dar un contexto un poco más grande, también como tú dices, hemos revisado a la baja nuestras previsiones para el 2025 para España, pero también lo hemos hecho para todo el conjunto de las grandes economías europeas. Entonces, eso se debe pues a factores comunes como es todavía una inflación elevada, unas condiciones financieras por las subidas de las tasas de interés apretadas, y por una demanda externa que también es floja. El comercio internacional es un punto que hacíamos nosotros en nuestra presentación de ayer. Está en crecimiento plano. De hecho, nos sorprende cada vez a la baja. Entonces, estos factores hacen que hayamos revisado a la baja para España y para también el conjunto de Europa. En el caso particular de España, Aida, el asunto político, los pactos, los acuerdos de gobierno, las dificultades para sacar adelante algunas reformas tal y como está conformado el Congreso de los Diputados, ¿eso puede afectar al crecimiento, puede afectar a la inversión, puede afectar al empleo? Lo que tengo que decir es que durante este periodo que ha habido de formación de gobierno no es un efecto que hayamos visto sobre la economía española. En el pasado tampoco se vieron efectos significativos durante periodos en los que llevaron meses formar gobierno. A largo plazo, lo importante es, dado el bajo crecimiento potencial de la economía española, es poder llevar reformas a cabo que ayuden a la inversión y a mejorar la productividad. Por tanto, para llevar esas reformas a cabo hará falta entendimiento entre los diversos grupos políticos. Uh-huh. Eso será clave. En cuanto a la inflación, pues leíamos ayer el libro beige de la Reserva Federal apuntando a un incremento de los precios el año que viene. La semana pasada no sé si el lunes de esta semana, Christine Lagarde también apuntaba, la presidenta del BCE, a un aumento temporal de la inflación. ¿Vosotros para la inflación qué esperáis desde la OCDE el año que viene? En general, una buena noticia de nuestras perspectivas económicas que presentamos ayer es que la inflación sigue bajando. Eso es una buena noticia porque significa un alivio para el coste de vida de la gente. Es una preocupación muy importante. Hemos visto que en España es una de las principales preocupaciones y también para la competitividad de las empresas. Entonces, eso es bueno. La inflación sigue bajando. En el caso de España, creo que salieron ayer las cifras y vemos que se sigue moderando. E incluso en áreas como, por ejemplo, los precios de los alimentos, que están tardando un poco más en bajar, también en los próximos meses deberíamos ver una moderación. Para el año que viene, para España y también algunos países europeos, vemos un repunte puntual y está relacionado con el hecho de que se van a retirar las medidas antiinflación, en el caso de España, como por ejemplo el tope al precio del gas, o la rebaja de los impuestos a la electricidad y los alimentos, que todavía están vigentes y se van a retirar en los próximos meses, y eso va a significar un repunte puntual. Pero en el mediano plazo vemos una caída de la inflación, y en el caso de España lo que preveemos es que acabe el 2025 cercano al 2%. Es decir, una bajada muy significativa cuando vemos cifras medias que tuvimos, por ejemplo, en el 2022 de alrededor del 8%. Entonces, muy buenas noticias por parte de la inflación. ¿Seríais partidarios de la OCDE de extender, de prolongar esas medidas para combatir la inflación que, como nos decías ahora, Aida, terminan, en el caso de España y de la energía, terminan el 31 de diciembre? ¿Habría que prolongarlas?
No pensamos que habría que prolongarlas porque la inflación está cayendo. Una de las fuentes más importantes del aumento de la inflación fue la subida de los precios energéticos. Esos se han moderado mucho y esas medidas actualmente ya no son necesarias porque, como digo, la inflación sigue bajando y prevemos que siga bajando hacia futuro. Con la inflación bajando, y obviamente tienen un coste para el erario público. Por tanto, en un contexto en que la deuda en España, como en otros países, sigue siendo alta, entonces son gastos que se deberían evitar. Ahora te pregunto por el problema ya no está ahí. Ahora te pregunto cómo tenemos la hucha aquí en España. Una más sobre la inflación. Decías que la inflación está bajando, como estamos viendo. Hoy vamos a ver si se confirma que sigue bajando también en la zona euro, que vamos a conocer ese dato a las 11, y el PCE deflactor en Estados Unidos. Con la inflación bajando, digo, Aida, ¿contáis en la OCDE con que los bancos centrales van a empezar a bajar tipos ya el año que viene? Pues la situación es muy diversa en las distintas economías de la OCDE. Por ejemplo, ya hemos visto países entre los emergentes que han empezado las bajadas de tipos. Estoy pensando en Brasil, por ejemplo, donde la inflación ha caído muy rápidamente y ellos ya han empezado a bajar los tipos. Si me preguntas por Estados Unidos y Europa, estoy diciendo, como estaba diciendo, la inflación está bajando, pero también es cierto que en el pasado ha sorprendido con mayor ha sido más pegajosa de lo que se esperaba. Entonces creemos que hay que tener todavía un poco de paciencia y esperar un poco más hasta empezar a bajar los tipos. Para la zona euro creemos que se mantendrán como están actualmente hasta la primavera del 2025. Para Estados Unidos creemos que se podrá empezar a bajar los tipos un poco antes, en la segunda mitad del 2024. Cuentas públicas aquí en España, del déficit por debajo del 3% y de la deuda por debajo del 110%, por lo que vi ayer las previsiones, nos olvidamos de momento, ¿no? Nosotros prevemos un déficit al 2025 alrededor del 3%, la deuda sí, alrededor de 110%, estable, pero no bajando todavía. ¿Deberes para el gobierno? ¿Deberes para el gobierno? ¿Qué es lo más urgente que tiene? En ese sentido, dado que la deuda es alta, las perspectivas demográficas en España no son muy buenas, en el sentido de que excelente una esperanza de vida muy alta, pero eso trae presiones de gasto por pensiones y por salud, y además hay gastos importantes que todas las economías, España y otras economías, van a tener que abordar, como por ejemplo la transición energética. Entonces creemos que sería prudente acelerar un poco el ritmo de consolidación fiscal para que la deuda empiece a bajar. No decimos que sea fuerte, porque como estamos hablando, la economía española sigue creciendo, está en terreno positivo, pero no es un crecimiento muy, muy robusto. Por tanto, es importante que esa consolidación fiscal no mate el crecimiento, pero sí hay que ir un poquito más rápido. Pues así está la economía española y así se la imagina la OCDE para los próximos años. Aida Caldera, jefa de división en el Departamento de Economía de la OCDE, gracias como siempre por acompañarnos y por darnos las claves aquí en Radio Intereconomía. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Os pregunto sobre lo que nos decía nuestra invitada, sobre ese frenazo de la inflación, que no sé si es a costa de que haya, Antonio, menor consumo, y si eso tampoco es tan buena noticia, y sobre la bajada de tipos. ¿Qué va a pasar con los tipos? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Pregunta a los tres. Bueno, los bancos centrales, como ha comentado la economista de la OCDE, no está previsto que bajen a muy corto plazo. Lo que está previsto es que se mantengan, ¿no? Barclays es bastante más optimista y habla de bajadas en julio del 24 por parte de BCE y la FED algo más tarde, en diciembre del 24. Sí, bueno, a eso me estaba refiriendo, que hasta mitad del año que viene no se van a ver bajadas de tipos, con lo cual, si tenemos unos tipos de interés altos, tenemos además un crecimiento importante de los costes salariales y además tenemos un déficit público que sigue creciendo, pues las perspectivas no son muy positivas. Es decir, no es que vayamos a entrar en recesión, pero la competitividad de la economía se resiente. ¿Cómo lo veis?
Yo, por la parte que me toca profesional, que es el sector financiero, yo no veo bajada de tipos hasta finales del próximo ejercicio. ¿Por qué? Por el control de la inflación. Sí veo un factor importante que antes yo quería comentar. Las reservas de crudo y de gas en la Unión Europea están por encima de todos los niveles habidos y por haber, lo cual es tremendamente positivo porque es además contratos normalmente a más de un año, con lo cual están garantizados y además con unos costes controlados. Yo creo que por parte de la inflación yo creo que el verano es cuando yo creo que el Banco Central Europeo podría estudiar. Y en Estados Unidos, dada la fortaleza de la economía, a mí me sorprendería que el próximo año tocaran los tipos. Incluso hay analistas americanos que hablaban de alguna subida adicional. Con lo cual, yo por ahí. Lo que sí veo es que estos tipos ahora mismo, tanto en la economía americana como en la europea, están asumidos. No suponen un gravame a la economía. Y yo creo que lo que pueda haber, en todo caso, es un problema muy importante, sobre todo España sí lo va a tener, que son las exportaciones, porque si nuestro principal cliente, que es Europa, donde tenemos un 50%, está conteniendo el consumo, pues ahí sí vamos a tener un problema. Por eso yo creo que la revisión, ¿no? Pero yo creo que precisamente nos vamos a quedar como en un cierto aterrizaje suave, con crecer un 1,4, comparémoslo con la crisis anterior, el 2010, el 2011, el 2012, ya le hubiera gustado a los gobiernos anteriores haber tenido ese crecimiento. Entonces, no estaría mal, Ismael. Yo ojalá se cumplan esas previsiones. Pero yo escuchando a Aida me recuerdo una frasecilla típica de... Yo soy economista cuando estudiábamos económicas, que dice, ¿qué es un economista? Una persona que te dirá mañana porque lo que predijo ayer no se ha cumplido hoy. Y es que el problema de los economistas, de los políticos, de todo el mundo, es hacer análisis estáticos. Hay que hacer análisis dinámicos. Es decir, ahora mismo Aida efectivamente me decía, no, bueno, está controlado el tema de inflación por el tema de las cuestiones energéticas. Sí es verdad que tenemos reservas, sí es verdad, pero no es menos cierto que si mañana nos da una noticia así un poco rara, eso se va a repercutir inmediatamente en el precio de la gasolina que pagamos en el coche y demás. Y todas esas previsiones que estamos haciendo tan maravillosamente bien se nos van al traste. Otra cosa que comentaba, que en España, para que se nos mantuviera la economía, tendríamos que ir a unas mayores inversiones. ¿Y alguien me puede decir quién va a invertir en España? El propio Roche de Mercadona dijo que si esto lo que pasa en España pasara en Portugal, inmediatamente pararía las inversiones. No tiene ningún sentido estar en un país que ahora mismo estamos viviendo de prestado. No se nos olvide que no tenemos ahora dinero y que va a subir todo lo que es el endeudamiento público. Y finalmente, ya acabó el tema de la inflación. Yo sí veo que probablemente se mantenga, pero se va a mantener sobre todo, probablemente si baja, va a ser por un motivo de lo que tú comentabas antes, Rubén, de caída de demanda, y eso no es buena noticia. Precisamente hablando de inversiones y buscando inversiones, está el Calviño en Nueva York de viaje para unirse con inversores, con analistas financieros, con economistas jefe. Calviño que ya ha tenido la primera de la legislatura con Yolanda Díaz por el despido. Hoy hay reunión importante también, lo contamos a la vuelta. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar. Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker. ¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Recta final de esta Tertulia Capital con José Ignacio Gutiérrez, con Antonio Monet, con Ismael García Santos, como decíamos hoy con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Viaje oficial, primero de la ministra de esta legislatura, a Nueva York, buscando inversiones, después de que ayer conociéramos esas previsiones de la OCDE, de las que hablábamos ahora con nuestra invitada, con Aida Caldera. Calviño, que ha tenido ya el primer choque de la legislatura con Yolanda Díaz a costa del recorte de la prestación por desempleo. Os pregunto por ello y os pregunto también por la reunión que va a mantener el Gobierno con los agentes sociales, la primera para empezar ya a negociar, abordar la subida del salario mínimo en 2024. Oferta del 3% de subida de la COE, de la patronal, la semana pasada. Se queda un poquito corta para los sindicatos que quieren algo más y que se tenga en cuenta también la subida de los precios. Prestación por desempleo, subida del salario mínimo. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver, había un principio de acuerdo antes de las elecciones generales en la que los sindicatos mayoritarios también compartían esa reforma en la materia de subsidio de desempleo para buscar un retorno al mercado laboral. Cambia todo en el contexto político y en el acuerdo de legislatura que se enmarca. Pero yo creo que el camino que marca Economía es un camino que además nos exige Europa. Es que Europa había incidido en este punto. Y yo creo que ahí, Yolanda Díaz yo creo que está marcando más bien, más que un problema de negociación, está marcando su territorio, que es algo político, y ahí hay una diferencia. Yo creo que en la negociación que pueda haber de los agentes sociales, ese no es un problema. Yo creo que ese camino ya está bandado y hay un principio de acuerdo.
A lo mejor algunos matices, como lo que decía Economía, de reducir, no tanto la cantidad, sino la forma de realizar el pago del subsidio con más cantidad al principio y menos al final, ese puede ser otro tema de debate. Pero yo creo que ese principio de acuerdo estaba, como creo que también la subida del salario interprofesional, yo creo que está dentro de unos marcos de negociación muy posible para llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Otra cosa es el territorio político que está marcando Yolanda Díaz, que eso es diferente, eso es otra batalla diferente, pero yo creo que con los agentes sociales no hay un problema real en esa negociación. Bueno, el Ministerio de la posición del Ministerio de Economía, yo creo que es en este tema, ¿no?, del subsidio de desempleo, a mí me parece que es bastante sensata. Y al final las cosas tienen que ser sensatas, ¿no?, para que funcionen. Estamos hartos de oír a empresas que tienen dificultades serias para encontrar trabajadores. Y no estamos hablando únicamente de expertos en inteligencia artificial o cosas muy sofisticadas. No. Trabajadores normales y corrientes. ¿Cuánta gente tenemos en el paro? Que tenemos 13 millones de parados, creo recordar. ¿Cómo es posible que, estando las empresas buscando gente, siga habiendo 13 millones de parados? Tres. A lo mejor esto es que el sistema no está funcionando. A lo mejor es que hay unos incentivos perversos, con lo cual hay que buscar una solución. Sí. Además, al hilo que decíamos, si nos fijamos en las horquillas en las que se estaba negociando y barajando, es que no me extraña que hubiera un acuerdo ya previo, porque incluso la horquilla que proponía COE, los sindicatos, era realmente mínima. A una pyme me dirá, pues págalo tú, digo ya. Pero como bien comentamos, es que es vox populi y es cierto que es que no se encuentran trabajadores. ¿Por qué? Porque los umbrales son tan bajos con respecto a lo que es, por ejemplo, los estándares europeos, y nuestro estándar de costes es igual que en Europa, que mucha gente en un momento dado evalúa que por X dinero no va a trabajar ese X tiempo, se buscan la vida de otra manera, o con las famosas pagas y demás y ayudas. Ese es el problema que tenemos, ese es el problema, que mejorar la motivación de los trabajadores. Lo que pasa es que, por otro lado, que Yolanda Díaz obviamente eso lo politiza, lo saca con altavoces, el megáfono y todo eso, eso funciona. Antonio, ¿toca volver a subir el salario mínimo el año que viene? La pregunta es ¿cuánto? Bueno, vamos a ver, el salario mínimo es el mismo para toda España, pero las circunstancias económicas de las diferentes provincias, ciudades, regiones... Va a plantear, ¿no?, un salario mínimo un poco a la carta, llamémoslo, ¿no?, en función de las zonas, ¿no? Es un tema complejo, porque claro, ¿por qué voy a tener yo, si vivo en la provincia J? Claro, el código postal no te condicione. Que no me condicione, ¿no?, el salario mínimo, pero indudablemente, vamos, todas las subidas de salarios, sobre todo de salarios mínimos, implican a continuación un reflejo de subida de costes y de subida de salarios en otros segmentos. Y eso va en detrimento de la competitividad de la economía española. Si los mercados internacionales están complicados, la exportación es lo que nos ha sacado de las crisis últimas, ¿no?, y es lo que ha tirado de la economía, vamos a intentar que no sufra la exportación, vamos a intentar no ser menos competitivos. Oye, voy a abrir un melón que no nos va a dar tiempo y, si os acordáis, lo tocamos otro día, ya que plantea Antonio eso de si hay que hacer un salario mínimo en función de la zona, es decir, por el código postal. Claro, hay gente que dice, no, ¿cómo va a condicionar mi salario el código postal donde viva? Bueno, pues el código postal en el que vivimos condiciona nuestra relación con Hacienda y nuestro régimen fiscal, por así decirlo. Escuchaba el otro día un debate sobre si interesaba más casarse con uno con una extremeña que con un catalán, porque en función de eso y donde puedas vivir el día de mañana, lo voy a dejar ahí. Pero es así, ¿no? Es un largo debate. Pero es un largo debate, ¿no? Porque el salario no puede condicionar según donde vivamos, pero nuestra relación con Hacienda, que también es salario que nos quitan a fin de mes, también condiciona. No sé cómo lo veis. Dime algo brevemente que nos vamos. No, vamos a ver, tener presente algo muy importante. Con la caída de la inflación, esto dejará de ser un problema en breve. Por lo menos durante un tiempo. Tema salarial. Sí, claro, porque si la inflación se modera al entorno del 2%, eso ya no es un problema. Ahí ya estamos dentro de algo muy asumible. El problema ha sido esta inflación disparada que hemos tenido. Entonces, a ver, yo creo que hay melones que es mejor a veces no abrir porque no sabemos cómo acabamos, ¿no? Bueno, la buena noticia es que se pueden empezar a relajar también el precio de las hipotecas, caída segunda del Euribor hoy en lo que va de año. Puede cambiar el contexto. Puede cambiar un poquito el contexto. Bueno, pues aquí estaremos para contarlo y explicarlo. Ismael García de Santos, Antonio Bonet, José Ignacio Gutiérrez, que paséis un
Feliz jueves. Llueve un poquito en Madrid, que siempre también es buena noticia, aunque aquello de que no llueve a gusto de todos, pero nunca. Bienvenida la lluvia y hace fresquito. Adiós. Hasta luego, Rubén, un placer. Adiós, gracias. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Descubre con Don Pal cómo la tradición sigue vigente en la elaboración de uno de los mejores jamones del mundo. Tecnología e innovación se aunan, dando como resultado una calidad y excelencia únicas. Elige Don Pal. Elige garantía. Más información en donpal.es. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se esperan precipitaciones casi generalizadas en la península que serán más probables y persistentes en el extremo norte y algunas zonas de la vertiente atlántica. Serán en forma de nieve en montañas del extremo norte, sin descartar acumulaciones moderadas en el Pirineo. En Canarias, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones también en La Palma. Las temperaturas tienden a recuperarse en el área mediterránea, mientras que descienden acusadamente por el noroeste. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. 8:51 de la mañana, ahora menos en Canarias, preapertura del mercado. Miramos cómo viene el día en esta última sesión bursátil del mes de noviembre, un mes muy positivo para las bolsas. Y que va a abrir como el día futuro del IBEX 35. ¿Cómo lo tenemos? Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues con ligeros avances del 0,05%, que lógicamente no ponen en peligro esos 10.000 puntos que no se alcanzaban, recordemos, desde antes de la pandemia, en febrero de 2020. El selectivo español, que tiene el reto de cerrar por tercera sesión consecutiva al alza como broche de oro a un mes de noviembre, que deja ganancias acumuladas del 12%, es su mejor mes en 3 años. Hoy la inflación vuelve a ser la protagonista, vamos a conocer el avance del IPC de noviembre en la eurozona, se espera una desaceleración y sobre todo, antes de que abra Wall Street, vamos a conocer ese deflactor PCE de Estados Unidos, que es la referencia más vigilada por la Reserva Federal. También la previsión es que esté en torno al 3,5%, 2 décimas menos que en el mes anterior. Ya hemos conocido el IPC de Francia, enseguida se lo contamos, pendientes también de las 11 que lo publica Italia, además del dato de paro, otra referencia que va a publicar Alemania. Y aquí en España tenemos al Banco de España, que va a publicar el avance de septiembre de la balanza de pagos. En el ámbito corporativo, atentos a Ferrovial, ya saben que ayer alcanzaba máximos históricos tras comunicar esa venta de su participación del 25% en Heathrow, e Indra, después de conocerse que JP Morgan aflora una participación del 10,5% en la tecnológica española. La prima de riesgo española,
que hoy la tenemos en los 100 puntos básicos, y la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,40%. El resto de futuros europeos, Paloma, ¿cómo viene? Con referencia ya sobre la mesa, que hemos conocido hace muy pocos minutos. Pues sí, vienen en positivo los futuros del DAX, subiendo un 0,17%, el de la Bolsa de París arriba un 0,10, un 0,12 de rebote para el del FTSE británico. Mucho más plano estamos viendo el futuro del Eurostock 50. Como dices, desde Francia nos llegan dos referencias importantes. Tenemos IPC preliminar del mes de noviembre, 3,4%. Lo esperado era una subida hasta el 3,7% interanual. También tenemos dato de crecimiento para la economía francesa. El PIB final del tercer trimestre de Francia se situó en el menos 0,1%. Se esperaba un rebote del 0,1% intertrimestral. En cuanto a las compañías protagonistas en el día de hoy, vamos a mirar a la holandesa ASML Holding, porque ha anunciado que su consejero delegado, Peter Weening, se va a jubilar en abril del año que viene y ya tiene nombre para sustituirlo. Es el director comercial Christophe Fouquet. También hoy protagonismo para el grupo de bebidas espirituosas Rémy Cointreau, que ha presentado resultados, caída en el semestre del 43% para el beneficio operativo. Más referencias, Manuel. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias muy moderadas, apenas un 0,35% para el Nikkei de Tokio. Siguen abiertas las plazas chinas con avances para Hong Kong y Shanghai del 0,25%. También en positivo, los futuros en Wall Street anticipando avances para el Dow Jones del 0,3%, avances para el S&P del 0,12% y el tecnológico Nasdaq cotiza con subidas del 0,25%. Pendientes, lógicamente, de otra de las referencias, esa reunión de la OPEP. De momento, bastante tranquilo. El mercado del petróleo se aprecia ligeramente el Brent hasta los $83, $83,2 el barril, y en las divisas el euro se intercambia a $1.0947. Alexis Ortega, asesor independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parece que los mercados se han terminado de convencer de que los bancos centrales ya no van a subir más los tipos de interés y ahora se empiezan a preguntar cuándo habrá bajadas. ¿Para cuándo podemos empezar a hablar de eso? Eso es, ese es un poco el plan. Ahora mismo el mercado ya viene una lucha con los bancos centrales, en donde los bancos centrales han insistido en que no, que todavía quedaba mucho espacio para subir tipos, incluso para mantenerlos mucho tiempo en estos niveles, pero la verdad es que en esta batalla los mercados han salido ganando. Los datos de inflación, por lo menos en tasa interanual, están descendiendo y descendiendo bastante rápidamente, acercándose a esa tasa objetivo, y por lo tanto de alguna manera cabe ya empezar a hablar de bajada de tipo de interés. En Estados Unidos en concreto yo creo que está casi todo concentrado entre la reunión de mayo, junio, básicamente. Casi el mercado apuesta en estos momentos casi porque en junio ya haya la primera bajada de tipo de interés. Pero la Reserva Federal, como siempre, yo creo que en un intento de compensar los errores del año 2021, pues insistirá en que no, que todavía quedará mucho tiempo. Que baja la inflación lo vamos a poder comprobar esta mañana y a mediodía con ese dato de inflación en Europa, SPC en Estados Unidos, pero también vemos que se frena el crecimiento, Alexis. Dato de PIB en Francia, contracción, caída de una décima en el trimestre anterior. ¿Qué te dice? Sí, en general la verdad es que lo que está sucediendo es que hay un cierto grado de desaceleración. Incluso fíjese usted, con el dato tan brillante que hubo del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, ayer la Reserva Federal en su Beige Book ya hablaba de que la actividad económica se está ralentizando. Y fíjese el dato que salió un dato maravilloso, con lo cual imagínese en Europa, que está no solo afectada por lo que pueda hacer la política del Banco Central Europeo, subir los tipos de interés muy rápido, sino que tenemos una guerra en el patio trasero que además ha provocado problemas de suministro de energéticos, y que por lo tanto de alguna manera es lógico que ahora mismo en Europa prácticamente estemos en una recesión ya en estos momentos. No es que estemos ya a la vista de que nos vayamos a desacelerar, ya estamos desacelerados, y ahí hay un problema en el déficit, sobre todo en el alemán. Fíjate lo que está pasando ahí, que ya hay alguno que ya habla de un déficit para el año que viene del 10%. Y ese que es el gran, digamos, adalid de la estabilidad presupuestaria. Por eso nos quedamos. Alexis Ortega, asesor independiente, gracias como siempre por analizar lo que está pasando en los mercados, saber cómo viene el día y cómo cerramos este mes de noviembre. Cuídate, gracias. Hasta la próxima. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.